¿Puede pasar los niños a la clase? Y te quiero pedir que tengas a la mano tu Biblia, que la aprendas. Vamos a analizar estos dos capítulos y las lecturas. Voy a ir caminando rápido, te voy a pedir que lo sigas, que estés atento. Se pidió a la iglesia que leyera estos dos capítulos y por amor a los visuales quise dejar esto para ubicar de una manera sencilla, clara, en la historia donde estamos ubicados, porque entre Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes se nos puede hacer bolas el engrudo. Y aquí la parte importante que quiero rescatar es cómo es que ahora estos dos capítulos nos van a hablar de asuntos esenciales, yo pudiera decir vitales para nosotros hoy día. Y esto que ocurrió hace más de 2500 años, ¿cómo tiene vigencia para nosotros hoy? Yo era muy dado a decir esto. Si no me lo activan, me voy a seguir el timer. Yo era muy dado a decir que ojalá, y incluso me atrevía a compartirlo, que ojalá pudiéramos tener cada uno de nosotros un email o un WhatsApp o un mensaje escrito por parte de Dios donde nos dijera: Daniel, tienes que hacer esto. Ahora estoy persuadido a cambiar esta opinión por lo que vamos a ver ahora. Y si me da tiempo explicaré por qué estoy persuadido a cambiar recomendación que hacía o comentario. Y si no me da, me puedes invitar unos biscuits con mermelada y platicamos del tema. El asunto tiene que ver con cómo esto que está predicando Esdras, compartiendo Esdras en este momento, nos lleva a pensar en un asunto sumamente importante que se desarrolló durante toda esta temporada. Y tiene que ver con esta idea, este objetivo que perseguiremos hoy, donde ser un hijo de Dios significa que no pertenecemos al enemigo. Ser un hijo de Dios significa que no pertenecemos al enemigo, esto es, tengo la libertad de no obedecerlo. Y lo tengo que saber, lo tengo que recordar, lo tengo que ejercer. Por esta razón debemos concentrarnos en la celebración de ser llamado hijo de Dios, de tener un ejercicio constante de esa libertad que tengo en Cristo y enfocarme en esa pertenencia que Él ya me dio por ser llamado hijo de Dios. Y además tengo que identificar y recordar que voy a padecer en mi vida por ser un seguidor de Jesús. Veremos 6 puntos que me llevaré de rápido. Cada uno pudiera ser motivo suficiente para discutir un buen rato, pero la lectura es larga y quisiera empezar con los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Y el primer punto es: la palabra de Dios me activa. La palabra de Dios te activa, pero para poder empezar con esto tengo que recordar lo dicho en el capítulo 4, versículos 4 al 5, donde la llamada a la atención es que los enemigos de Judá y Benjamín estaban siendo atemorizados y estaban siendo desanimados, y este punto se discutió con mayor profundidad la semana pasada y espero que lo hayas de manera profunda discutido en tu reunión de iglesia en casa, donde en Ageo se decía que estas personas dijeron: no es tiempo de construir la casa de Dios. E inmediatamente después Dios dice: ¿por qué estás tan sentadote y no estás en la obra que te dije que hicieras? Esta es la palabra de Dios que viene a continuación por parte de Ageo, donde se invita, se exhorta, se llama la atención, como la quieras ver, a ponerse en camino de lo que Dios estaba diciendo. Dios da una instrucción y hasta aquí el pueblo con esa instrucción la había ignorado.
y se pararon. Por muchos años fueron amedrentados, atemorizados y desanimados. ¿Te suena a algo que tú vivas en tu día a día, en tu transcurrir de la vida, en que estás siendo amenazado, estás siendo atemorizado? Pero viene palabra de Dios y a través de Ageo les dice: levántate y construye bueno. Esdras 5, 1 y 2 dice así: cuando los profetas Ageo y Zacarías, en el nombre de Dios de Israel que estaban sobre ellos, cuando los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos en el nombre de Dios de Israel, Zorobabel y Jesúa se levantaron entonces y comenzaron a reedificar. Y aquí una observación importante tiene que ver con cómo estos profetas estaban apoyándolos. Habría más que decir de aquí, pero quiero concentrarme en esto. Zorobabel y Jesúa decidieron levantarse y avanzaron. Entonces, este es el primer punto donde llama nuestra atención que este pueblo fue llamado a salir del stop, salir del modo aletargado, en paro, de miedo, como lo quieras llamar. Fueron llamados a salir de ahí y se pusieron a la obra. Es la palabra de Dios dada a través de Ageo y Zacarías por la cual este pueblo se levanta. Y aquí el punto de partida donde debemos capturar esta idea es: cuando hay una palabra de Dios y si la escuchan y actúas en consecuencia a esa llamada a la atención de Dios, no tienes más, no hay opción, tienes que obrar, tienes que en consecuencia ponerte a caminar. Esto hicieron estas personas con el llamado de Ageo. Pero de inmediato, este es el siguiente punto, de inmediato que ellos deciden ponerse a trabajar. Esdras 5 al 10 dice: en aquel tiempo Tatnaí y Bosnai les hablaron así a este pueblo: ¿quién les dio la orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? También les dijeron así: ¿cuáles son los nombres de los que están reedificando? Pero el ojo de Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no detuvieron la obra. Y esto generó una carta que enviaron Tatnai al gobernador, ofrecieron y mandaron esta carta al rey Darío. Le enviaron un informe que estaba escrito así: al rey Darío, toda paz, sepa el rey que hemos ido a la provincia de Judá, a la casa del gran Dios, que está siendo edificada con piedras enormes, vigas empotradas, y esta obra se avanza con gran esmero y prosperidad en sus manos. La siguiente llamada a la atención que debemos tener bien claro, hermanos, es que cuando Dios da una instrucción, de inmediato tú vas a notar que el enemigo te quiere impedir hacer lo que Dios te está diciendo que haga. No hay manera. Anteriormente pararon, unos dicen 15, otros dicen 20, pero por esos muchos años fueron amedrentados y fueron atemorizados, y la consecuencia fue que paró la obra. Viene nuevamente la palabra de Dios a ellos y se activan, y el enemigo reanuda la oposición, pero además le metió un aderezo adicional que fue una demanda legal, una situación legal en la cual ya apelan a que detengan la obra. Pero lo interesante de esto es varias cosas, pero hay una observación importante que estos enemigos del pueblo de Dios hacen. Esta obra camina con entusiasmo y prospera. Llama la atención cómo cuando los hijos de Dios caminan en lo que nos ha llamado a hacer, se ve, es notable. Si Dios está dando una instrucción, si Dios te está dando una instrucción y actúas en consecuencia, va a ser notable. No hay manera que no se vea. Estos enemigos dicen: prospera. Le están metiendo punch y está prosperando. Y esto de alguna manera a mí me pudiera hacer pensar que demuestra miedillo por estos enemigos. Pero aquí algo importante es que estos ancianos
y aquí se refiere el término anciano a gente grande, que son los que están liderando el trabajo, gente mayor. Estos ancianos fueron firmes y no se dejaron amedrentar, y mandaron y les dijeron, enfrentaron a sus enemigos y les dijeron: si vas a actuar de esa forma, pide al rey de Persia una resolución legal. Solamente si hubiera una resolución legal por parte del rey persa, nosotros detendríamos la obra, si no, no la paramos. Respecto a estas palabras de estos ancianos, hay algunas cosas que quiero hacer notables. Uno es el valor al enfrentar el enemigo. Anteriormente pararon porque el enemigo estaba provocándoles ese problema y se analizó ya. Ahora nuevamente están llamados a actuar, actúan y nuevamente viene la oposición. Sin embargo, ahora confrontan al enemigo y lo confrontan de algunas maneras interesantes, pero particularmente el valor que ellos manifiestan denostan al menos 4 puntos: que conocen su historia, la están usando, conocen los hechos, conocen las leyes, conocen su entorno a 360 grados, lo que hace el rey, lo que están haciendo los enemigos y lo que dejaron de hacer y que ahora empiezan a hacer. Ese conocimiento del entorno es importante que identifiquemos cómo nosotros nos estamos moviendo en nuestro día a día. Mencioné solamente 4, y particularmente que sin titubeos actuaron. Sin titubeos actuaron. Y un punto que necesito resaltar es: si Dios da una instrucción, ahora sí la dio otra vez y la están caminando. Si Dios da una instrucción, Él te prosperará. Ahí dice, avanza con entusiasmo la obra y están prosperando. Este es un punto de partida importante porque es un principio de prosperidad. Si Dios te da una orden, y no estoy hablando de dinero, si Dios te da una orden, Él te va a prosperar. Grábatelo. Si no te la está dando, no vas a prosperar luego entonces. Y quiero que tengamos esto en la mente. Nuestra identidad es revelada por el conocimiento de la palabra de Dios. Estos hombres actuaron con valentía porque conocieron la palabra de Dios, porque lo entendían y lo usaron. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es reconocer la condición. Reconoce tu condición. Voy a leer Esdras 9 al 17. Dice: entonces preguntamos, hablan los enemigos. Entonces preguntamos a aquellos ancianos y les dijimos así: ¿quién les dio orden para reedificar este templo y terminar este edificio? También les preguntamos sus nombres para informarle y dar por escrito los nombres de los hombres y sus jefes. Este era un asunto legal y querían hacer pomada al que se acomodara, al que tuviera y estuviera involucrado, lo querían derrotar, lo querían fulminar. Y así nos respondieron. Chécate la forma en que responden estos ancianos: somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Identifican quiénes son. ¿Quiénes son? Los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y estamos reedificando un templo que fue construido hace muchos años por un gran rey de Israel, quien lo edificó y lo terminó. Pero como nuestros padres provocaron a ir al Dios del cielo, Él los entregó a Nabucodonosor. Los mandó a esclavitud a Babilonia, el caldeo, quien destruyó el templo y llevó cautivo a este pueblo a Babilonia. Sin embargo, en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro proclamó un decreto: que se reedificara la casa de Dios y que todo aquello que fue indicado por Nabucodonosor se regresara al templo de Jerusalén. Ya estoy parafraseando. Y se le dio esta orden de Ciro, estoy en el versículo 16, a Sebsasar, 15, perdón. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y colócalos en el templo que está en Jerusalén, y sea la casa de Dios reedificada en su lugar. Entonces aquel Sebsasar vino y puso los cimientos de la casa.
Ahora, si al rey le parece bien, que se busque en la casa del tesoro del rey que está allí en Babilonia, a ver si es que efectivamente fue proclamado ese decreto y que nos envíe la decisión en cuanto a este asunto. Le estaban diciendo que confirmara aquello con lo cual estaban defendiendo los ancianos. Y nuevamente hay que pensar en las respuestas de estos ancianos. Y quisiera que tú cuadraras en tu operación, en tu día a día, si tú actúas de esta forma. Lo primero que dijeron estos ancianos es: somos hijos de Dios. Eso fue lo primero que dijeron. Identificaron que vienen de un gran reino que es Israel. Reconocieron su pecado, que por causa de su pecado, de sus padres, ellos habían sido llevados a esclavitud, y finalmente reconocieron que había un plan de Dios. A través de Ciro mandó a que se reconstruyera ese templo, y en esa condición ellos actuaron. ¿Ya no avanzó? Esta fue la respuesta. Es necesario, hermanos, que tengamos bien clara nuestra identidad. Y lo primero es: soy hijo del rey. Y ellos estaban efectivamente construyendo un templo, pero estaban en una labor que tenían asignada. Déjame preguntarte lo siguiente: en la labor que Dios te ha dado asignada, sea hogar, escuela, trabajo, negocio, en la forma de tu proceder, ¿manifiestas que eres un hijo de Dios? ¿Es lo primero que salta a la vista de las personas? La declaración de tus hechos muestra, estoy hablando de tus hechos, muestra que eres un hijo de Dios, que eres hijo del gran rey. Tu forma de tratar a tus padres, la forma de hacer tus negocios, la forma de planificar, bla, bla, bla. Manifiesta, lo primero que manifiesta es que eres un hijo de Dios. ¿Es claro para los demás esto? ¿Realmente te consideras un hijo del rey en este mundo y ya no te ancla tu pasado porque estás en el tránsito de tu vida, de este día a día? ¿Estás caminando en el plan eterno de tu Dios? ¿Lo identificas? ¿Lo buscas? Estas respuestas de estos ancianos declaran esto que estoy ahorita analizando. Y esto nos lleva a ver el siguiente punto, que es este. Y ya voy a leer en el capítulo 6 del 1 al 13. Perdón, las lecturas están siendo bien rápidas, pero Dios confirma su plan redentor. Entonces el rey Darío proclamó un decreto, que buscaran lo que pidieron que se buscara. Y encontró que todo lo que habían dicho los ancianos era cierto. Todo era cierto. Y adicionalmente dice esto, estoy hablando de Darío, rey persa, confirmó lo que ocurrió con Ciro y confirmó que todo había ocurrido en el gobierno del imperio babilonio. Esta es la historia. Y dice además, estoy en el versículo 6 del capítulo 6. Ahora pues, Tatnai, los oficiales del otro lado, todos, aléjense de ahí. Este es un adicional a lo que ya confirmó Darío. Aléjense de ahí, no impidan esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, dice, este es mi decreto. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de la casa de Dios, de su tesoro real, de ellos, de los enemigos, de los acusadores, de tus tesoros reales, de los tributos. Vas a pagar todos los gastos a este pueblo sin demora, y todo lo que se necesite para sus ofrendas, ahí le dice los ganados, etcétera. Todo lo que había dicho Ciro
lo confirma, porque Darío investigó y de manera legal está respondiendo, como pidieron los ancianos, que haya una resolución legal. Y la resolución legal que le llegó a los enemigos no era la que ellos esperaban, les llegó una diferente, pero con un plus. La respuesta fue: aléjate, no impidas la obra y vas a dar de tu tesoro lo que resta. Y si no cumples, bien fácil, vas a morir. Y ahí decía cómo, te invito a que lo leas. Ese fue el plus de Darío. Y estos enemigos cumplieron a cabalidad esta orden del imperio persa. Tuvieron que hacer hecho todo esto que se les pidió, y hay cosas que debemos identificar aquí. Dios obra soberanamente a través de hombres para lograr su objetivo redentor. Dios, ese es uno de los atributos de Dios, que Dios es soberano y que usa personas. Está hablando del rey persa, del segundo, porque ya había actuado a través del primero. Está actuando, está usando hombres para ejecutar su plan redentor. Y otra cosa valiosa que se ve aquí es que Dios evidencia, deja en claro que Él es superior a toda autoridad, a todo decreto, a todo gobierno humano. Él es superior. En Hebreos analizábamos que Jesús era superior y vimos un montón de situaciones. Aquí, adicionalmente, al pueblo de Dios se le está diciendo: ese gobierno, yo tengo control sobre él. Cuando hablamos de ese entorno, ese conocimiento, ese entorno, ¿cómo te ubicas hoy día? ¿Tú conoces tu entorno? ¿Confías en esa soberanía de Dios para usar a las personas? Esa noticia de esta semana, de esa reunión de 3 líderes mundiales, ¿te inquieta? Dios, en su providencia, siempre buscará y lo logrará salvar a su pueblo, porque ese es su propósito. Ese es su propósito, y esto nos lleva al penúltimo punto, que es: seamos usuarios del poder de Dios. En los versículos 14 y 15 dice así: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación. Los ancianos y el pueblo tuvo éxito en la edificación según la profecía de Ageo y Zacarías, y terminaron de edificar conforme al mandato de Dios, no al contentillo de ellos, no en la opinión de alguien más, sino sobre la instrucción de Dios. Terminaron con éxito. Y este templo fue terminado, y ahí dice el versículo 15, cuándo fue terminado. La misión fue cumplida. 70 años después de que el templo fue destruido por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido. Así fue profetizado, así fue cumplido. La gente actuó en consecuencia y fue un éxito porque cumplieron la palabra de Dios. Actuaron conforme a lo que Ageo y Zacarías les había dicho. Se animaron. Dice la palabra de Dios en el 5:8 que el ojo de Dios estaba con ellos, y ellos lo sabían. Otra vez, porque la historia de su vida había reflejado que Dios estaba con ellos, pero ahora se lo recordaron otra vez y lo creyeron. Luego entonces acabaron. Misión cumplida porque cumplieron con la palabra de Dios. Y esto nos lleva al punto final. ¿Qué significó el nuevo templo? ¿Qué significó el nuevo templo? Y voy a leer del 16 al 22. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa.
acabaron, terminaron, ya tenían una casa y celebraron, dice ahí, que con júbilo. Para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron ahí, ¿qué ofrecieron? El 18 dice, entonces asignaron los sacerdotes en sus secciones y a los levitas en sus clases para el servicio a Dios, como lo dejó escrito Moisés. Los desterrados, estoy en el versículo 19, los desterrados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado juntos, todos ellos estaban purificados, entonces mataron al Cordero de la Pascua para todos los desterrados, todos, tanto para sus hermanos y los sacerdotes como para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones, ojo, todos aquellos que habían regresado del destierro y los que se separaron de esa impureza de las naciones, pudieron unirse con ellos a la celebración y comieron la Pascua para buscar al Señor, Dios de Israel, y por 7 días celebraron gozosos. ¿Qué significó este nuevo templo para ellos? Pues para empezar se dice ahí que fue un significado de júbilo y celebración, porque ya había un lugar donde celebrar, un lugar nuevamente, una identidad traída nuevamente, capturada nuevamente a la mente, y una oportunidad para personas que seguramente, no lo dice aquí, pero seguramente personas que no habían conocido el templo anterior porque fueron 70 años. Y muy seguramente esas personas, algunos de ellos que regresaron no habían conocido el otro lugar y ahora tenían un lugar donde celebrarlo. Estaban que reventaban del júbilo, estaban volviendo a su Señor, y esto es porque hubo una palabra de Dios, la obedecieron, y luego entonces ellos tuvieron este beneficio y además siguieron el hecho de renunciar a las prácticas paganas. La providencia de Dios para restaurarle a su pueblo un templo, un lugar, entre otras cosas, fue para que lo adoraran, para que lo experimentaran por primera vez o nuevamente, para rescatarles la identidad, para que pudieran llenarse de júbilo, para que encontraran seguridad nuevamente, y esta es muy valiosa, identificar que solamente quitándose esas cosas paganas podían recuperar ese júbilo, solamente quitándose el exilio de la cabeza y del corazón podían nuevamente acercarse a Dios. Solamente, ¿qué quiero decir cuando digo quitarse el exilio de la cabeza? Dejar la esclavitud. Dejar la esclavitud. Pudieron regresar a casa y recordar que tienen un Dios que es fiel, que los ama. Y esto significó para ellos tener nuevamente un lugar. ¿Cómo vienes hoy aquí? ¿Cómo vienes hoy aquí a este lugar que Dios te dio? Sí, con mucho calor, es cierto. Pero aquí nos tiene Dios, nos lo dio. ¿Vienes con júbilo? Déjame decirte que el enemigo mantiene su oposición para detener la obra de Dios. Estoy hablando de ti, no estoy hablando ya del pueblo de Dios, ni quiero hablar así. Esto que voy a decir es para ti de manera personal. El enemigo se está encargando de detener la obra de Dios en ti. Él se está encargando de provocarte un stop en tu vida y vivir en el letargo muchos años. Pero Dios actúa soberanamente. Dios te sigue hablando. Al pueblo llegó Ageo y le predicó nuevamente. Y no quiero decir que en este momento tendría que ser Ageo. Y sí, el que te hable nuevamente. ¿Escuchas la palabra de Dios? ¿La lees? Se te pidió en el grupo de iglesia que leyeras 5 y 6, 2 capítulos, ¿los leíste? Viene la dinámica para discutir en iglesia en casa.
¿Ya te documentaste? Quiero decirte que, lo comenté en algún momento, como hoy yo nunca había visto tantas personas como equipo de trabajo en la iglesia compartiendo la palabra, acercándose a discipular, acercándose a aconsejar, varios escenarios, varios foros para predicar la palabra, porque Dios quiere en su plan soberano y en su plan, está buscándonos y providentemente está acercando muchas cosas que ahora aquí en la iglesia te está dando para que tú escuches su palabra, su voz. Y si la escuchas, solamente hay dos cosas que puedes hacer: ignorarla o actuar en consecuencia. Y queda bien claro ahí que para un hijo de Dios, para que sea prosperado, tiene que actuar en consecuencia obedeciendo la palabra de Dios. Ese es un punto de vida en el cual podemos identificar esa pertenencia que tenemos por ser hijos de Dios, por la salvación de Jesús en nuestras vidas. Yo puedo acercarme a Dios. Soy su hijo. Soy su hijo, y ser su hijo significa que no pertenecemos al enemigo. No perteneces al enemigo. Tienes ese valor o esa libertad de obedecerlo o no, y definitivamente debes de concentrarte en seguir lo que Él te está diciendo, enfocarte en que eres un hijo de Dios y saber que vas a padecer. A alguien no le está yendo mal, no tiene problemas, se te acaban las ideas para la proyección de tu negocio, hay problemas en casa, falta el dinero. ¿Acaso no estamos envueltos de un montón de enemigos que quieren detenernos? Pero aquí dice que cuando seguimos el propósito de Dios, la indicación de Dios, Él nos va a prosperar. A estos amigos les tardaron algunos años, no sé cuántos tarde en tu vida. Para mí ha habido periodos muy largos de ver cómo Dios actúa. ¿Estás descansando en la providencia de Dios, en la soberanía de Dios? Y viene aquí una parte importante. Cuando no estamos con Dios, estamos apartados de Él y estamos en esclavitud, como le quieras llamar. Estás en el hoyo, estás en problemas. Y muchas veces, siendo hechos hijos de Dios, decidimos de manera voluntaria, nosotros mismos decidimos autoexiliarnos. Es decir, me voy a alejar de Dios, me voy a meter en el hoyo, lo estoy diciendo exageradamente porque muchas veces no lo identificamos, pero sí identificas cuando estás ahí, porque o tienes mucha decepción, o tienes mucha soledad, o estás insatisfecho, te sientes traicionado. Ageo decía de esta forma: trabajas y no te alcanza, comes y no quedas satisfecho, te vistes y sigues teniendo frío. Y puedo decir más, que espero que esa, insisto, sea una discusión que hayas llevado muy profundamente en tu reunión de iglesia en casa. La instrucción es bien simple, hermano. Acércate a la palabra de Dios, escúchala y obedécela. Aquí como iglesia se está buscando predicar la palabra de muchas formas, pero la inicial es: tú te estás acercando a la palabra de Dios, tú estás buscando su dirección. Y si no la estás buscando, ni cómo ayudarte. Tengo que decirlo así: si no la estás buscando, ni cómo ayudarte. Y pudiera decir más cosas, pero el punto aquí valioso es: regresa a Dios. Lo que nos muestra esta historia es que los que regresaron del exilio y dejaron esas cosas paganas, encontraron nuevamente su identidad, encontraron júbilo. Si estás viviendo una dosis fuerte de desánimo por enemigos, vístete de la armadura de Dios. Prepárate para ver cómo la providencia de Dios, en la providencia de Dios existe el camino para salir de ese exilio. Prepárate para verlo, que te llevará a tener una relación personal con tu Dios. Dedícate, la última, dedícate a ser un usuario de tu condición de hijo de Dios. Hazlo donde estás, en lo que Dios te puso. Usa la pertenencia de Jesús y disfruta de Cristo en tu día a día. Disfrútalo,
estamos llamados a padecer por Jesús. Va a haber situaciones complicadas. En Iglesia en Casa compartimos situaciones que nos pasan y se nos muestra ahí con el testimonio de los demás que esto es cierto. Si tienes dificultades no eres el único, pero esta es la verdad importante. Dios decidió salvarte, Dios decidió caminarte, y si tú eres nuevo en una reunión como esta, si tú no habías escuchado esto, quiero decirte que solo en Cristo hay plenitud de vida. La palabra de Dios en Juan 10:10, palabras de Jesús mismo dicen: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Si tú estás viviendo eso, estás esclavizado. Y dice Jesús, yo, hablando de Jesús, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Mucho se ha discutido esto de cómo es que se vive en abundancia. ¿No la estás viviendo? Si no la sabes, no la identificas, no estás viendo a Dios. Pregúntate si estás obedeciendo. Y el Salmo 16:1 dice así: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay deleites para siempre. Te voy a pedir que te pongas en pie. Ponte en pie. Ya acabé. Y quiero que en actitud de oración, es decir, cierra tus ojos y piensa si tú realmente estás celebrando hoy y aquí y todos los días de tu vida que ese templo eres tú mismo, lo reconstruyó Jesús, y puedes tener ese júbilo que estos hombres vivieron solamente en un tiempo físicamente. Tú lo puedes degustar de manera diaria y personal. Evalúa si todo lo que Dios te está dando, aunque sea un lugar donde hay mucho calor, disfrutas a Dios. Te voy a pedir que en actitud de oración pienses tantito en esto y te respondas si estás siguiendo la instrucción divina a través de la palabra de Dios, no de lo que alguien más te diga, de la palabra de Dios.